Él pensó ello era una broma, preguntando a la nueva camarera cómo ella sacaría a un rival. Pero cuando ella lo miró muerto en el ojo y con calma, describió cómo ella colapsaría un imperio desde dentro, paso a paso, la risa en la mesa murió. Y cuando ella preguntó si él quería el ribeye medio cocido o seguir discutiendo tácticas de guerra hipotéticas, el jefe de la mafia se dio cuenta, el depredador no era él. Tu apoyo mantiene historias como esta vivas. Dale a me gusta, comenta y suscríbete, porque lo que sucede a continuación destrozará todo lo que piensas sabes sobre poder y supervivencia. Está bien, de vuelta a la historia. Dime algo, Norman Walton dijo, no molestándose en levantar la vista de su vaso mientras él agitaba el líquido ámbar. El restaurante en la azotea zumbaba con conversación baja y tintineo de cubiertos, la ciudad extendiéndose 60 pisos abajo como un reino que él poseía. Si tuvieras que lidiar con un rival tratando de tomar tu territorio, ¿cómo los manejarías? Risas estallaron alrededor de la mesa. Los tres hombres de su lugarteniente en trajes a medida con ojos agudos e historias más agudas sonrieron entre sí, esperando el chiste final, esperando a la camarera tartamudear, sonrojarse, quizás decir algo sobre llamar a la policía que ellos podrían burlarse por el resto de la tarde. Ana Mendoza permaneció perfectamente quieta, Trey equilibrado contra su cadera. Después de 6 horas de pie en Celestines, este era exactamente el tipo de cliente que ella había estado tratando de evitar. Lo siento, señor, dijo ella uniformemente, su voz profesional, pero sus ojos oscuros y legibles. Esa no es realmente mi área de experiencia. Norman finalmente levantó la vista. Por medio segundo, él fue tomado por sorpresa. Él había esperado miedo, quizás una risita nerviosa, ojos bajos, la reacción usual cuando él jugaba con civiles. En cambio, él encontró a una mujer compuesta en sus veintitantos años con una expresión que lo estudiaba de la manera en que un jugador de ajedrez estudia a bordo 3 movimientos por delante. Es un hipotético, dijo él, golpeando sus nudillos tatuados contra la madera pulida. Su sonrisa era lenta, peligrosa. Compláceme, pareces una mujer inteligente. ¿Cómo lo harías? Los compañeros de trabajo de Ana le habían advertido sobre él. Norman Walton, 38, manos tatuadas en un traje a medida. El tipo de hombre que controlaba barrios enteros a través del miedo y la influencia. Honestamente, ella encontró su mirada directamente. Yo no usaría violencia. Demasiado desordenado, demasiado rastreable. Yo estudiaría su operación primero, flujo de caja, cadenas de suministro, en quienes confían. Luego introduciría contradicciones, pequeñas inconsistencias en su contabilidad, pistas anónimas sugiriendo robo interno. Los haría sospechar el uno del otro, convertiría su lealtad en paranoia. Dentro de 3 meses, ellos colapsarían desde el interior sin nunca saber que tú los tocaste. La risa murió instantáneamente. La sonrisa de Norman se congeló. Él se inclinó hacia adelante, la luz de la vela atrapando la corona tatuada a través de sus nudillos. Eso es sorprendentemente específico. Usted pidió mi opinión, Ana dijo con calma. Ahora sobre su pedido real. Espera, Norman levantó una mano. Explica la estrategia de contradicción. ¿Por qué funcionaría eso? Ana miró hacia sus otras mesas. Realmente debería. Ellos pueden esperar. Norman hizo un gesto hacia la silla vacía. Siéntate. 5 minutos. Podría perder mi trabajo. Norman se volvió hacia el gerente flotando cerca de la barra. Vincent, estoy tomando prestada a tu camarera para una consulta. ¿Algún problema? La cara de Vincent se puso pálida. Por supuesto que no, señor Walton.
Ana se sentó a regañadientes, el pulso martilleando. Esto es inapropiado. Entonces, ¿fue tu respuesta sobre tácticas de guerra psicológica? Norman inclinó su cabeza. ¿De dónde vino eso? ¿Importa? Ana enderezó los cubiertos. Usted hizo una pregunta. Yo la respondí. Norman rió, genuino, sorprendido. Pero la parte sobre extracción de activos y análisis de cadena de suministro, eso es pensamiento operacional, del tipo que hace que la gente muera. La voz de Ana se mantuvo tranquila pero precisa. Cualquiera con reconocimiento de patrones puede ver cómo funcionan las operaciones. Usted aísla dependencias, identifica puntos de falla, explota redes de confianza. Mismos principios en negocios, política, guerra. Las tácticas no cambian solo la terminología. El aire se enfrió. ¿Quién eres? Norman preguntó, sin burla restante. Ana se puso de pie abruptamente. Solo una camarera con demasiado tiempo para pensar, señor Walton. Ella ofreció una pequeña sonrisa. ¿Ahora quería el ribeye medio cocido? ¿O seguimos discutiendo tácticas de guerra hipotéticas? Norman la vio alejarse, mandíbula tensa, instintos gritando. Ese fue el momento en que él se dio cuenta que esta mujer era más peligrosa que cualquiera en su mesa, y él no tenía intención de dejarla desaparecer. Si este momento ya hizo tu corazón pausar por un segundo, no te desplaces sin suscribirte. Lamentarás perderte lo que esta única respuesta pone en marcha. Norman Walton no durmió esa noche. Él estaba de pie en su ático, ventanas del suelo al techo enmarcando la ciudad como un retrato de todo lo que él había construido. 43 pisos abajo, la gente se movía por las calles. Él controlaba restaurantes que le pagaban protección, clubes que lavaban su dinero, políticos que le debían favores. Este era su imperio construido de nada más que ambición y brutalidad durante 15 años. Y de alguna manera una camarera acababa de explicar cómo desmantelarlo. Él sirvió otra bebida, la jarra de cristal atrapando la luz del horizonte. Su reflejo le devolvió la mirada. Manos tatuadas, traje caro, la cara de un hombre que se había abierto camino desde la cuneta hasta el ático y había dejado cuerpos por el camino. Jefe Norman se giró. Su segundo al mando, Víctor Reyes, estaba de pie en el umbral. 42, plata en sus sienes, el único hombre al que Norman había llamado hermano. Ellos habían empezado juntos dos chicos del lado sur que habían convertido la desesperación en poder. Todavía está pensando en la camarera, dijo Víctor. No una pregunta. Ella sabía. Víctor. La voz de Norman era tranquila. Tácticas de contradicción controlada, infiltración psicológica, extracción de activos. Esos no son términos que aprendes viendo programas de crímenes. Víctor cruzó la habitación, dejándose caer en la silla de cuero junto a la barra. Quizás ella es solo inteligente. Lee mucho. Estás pensando demasiado esto. ¿Lo estoy? Norman dejó su vaso con fuerza. Ella describió el método exacto que usamos en la familia Castellano hace 3 años, palabra por palabra. Víctor, ¿cómo convertimos a sus lugartenientes unos contra otros? ¿Cómo los hicimos creer que la filtración era interna hasta que se destrozaron a sí mismos? La expresión de Víctor cambió solo ligeramente, pero Norman lo captó. 20 años de sociedad significaban que él podía leer al hombre como un libro. Haz una verificación de antecedentes, dijo Norman. Profunda. Quiero saber todo sobre Ana Mendoza. ¿De dónde es? ¿Dónde fue a la escuela? ¿A quién conoce? ¿Por qué trabaja en Celestine? Sirviendo bebidas cuando habla como una estratega militar. Ya en ello, Víctor sacó su teléfono. Llamó a Rodríguez hace 1 hora.
Debería tener algo por la mañana. Norman asintió, regresando a la ventana de abajo. Su ciudad pulsaba con vida que él controlaba. Él había construido esto a través de violencia calculada, alianzas estratégicas y un instinto para leer a la gente que lo había mantenido vivo cuando hombres más inteligentes habían muerto. Y esta noche, ese instinto estaba gritando. ¿Recuerdas cuando empezamos? Norman preguntó de repente. Víctor levantó la vista. Southside, el garaje de tu tío. Tú tenías 17, yo tenía 19. No teníamos nada. La voz de Norman llevaba un filo de algo crudo. Sin dinero, sin conexiones, sin poder, solo hambre y un plan. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa primera noche? No confíes en nadie completamente, Víctor recitó. Especialmente los que parecen inofensivos. Especialmente los que parecen inofensivos, Norman repitió. Él se apartó de la ventana. Esa camarera no es inofensiva, Víctor. Ella es otra cosa, y necesito saber qué. Su teléfono zumbó. Norman miró la pantalla, un mensaje de texto de Rodríguez, su mejor investigador. 3 palabras. Necesito hablar ahora. Norman le mostró a Víctor el mensaje. Eso fue rápido, Víctor dijo, de pie, demasiado rápido. 10 minutos después, Rodríguez se sentó frente a Norman, una tableta en manos temblorosas. El hombre tenía 60 años, ex investigador federal, el mejor en el negocio. Norman nunca lo había visto parecer asustado. Habla, Norman ordenó. Rodríguez deslizó la tableta por el escritorio. Ana Mendoza, 28, número de seguridad social, licencia de conducir, historial de empleo, todo legítimo, todo limpio. Entonces, ¿por qué pareces haber visto un fantasma? Porque está demasiado limpio, señor Walton. La voz de Rodríguez bajó. Su rastro de papel solo se remonta a 4 años. Antes de eso, nada. Ni certificado de nacimiento, ni registros escolares, ni historial médico. Es como si ella no existiera antes de 2021. Y los documentos que ella sí tiene, él subió una pantalla. Son de calidad gubernamental. El tipo de calidad que solo obtienes de agencias de inteligencia cuando están construyendo identidades encubiertas. La habitación quedó en silencio. Víctor se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que ella es una planta federal? Estoy diciendo que ella es un fantasma, dijo Rodríguez. Y quien quiera que creó su identidad tuvo acceso a recursos que no existen en el mundo civil. Norman miró la pantalla de la tableta, a la foto sonriente de Ana Mendoza, que parecía real, pero podría ser cualquier cosa menos eso. Ella no existe, dijo él suavemente. Rodríguez asintió. Ella no existe. Si ya estás enganchado por el misterio, suscríbete ahora porque solo los verdaderos se quedan cuando la verdad comienza a volverse incómoda. Las manos de Ana Mendoza temblaron mientras ella abría la puerta de su apartamento. Ella lo había mantenido unido durante el resto de su turno, sonriendo a los clientes, tomando pedidos, fingiendo que la conversación con Norman Walton no acababa de destrozar 4 años de invisibilidad cuidadosamente construida. Pero ahora, sola en el pasillo tenue de su edificio, la adrenalina se desplomó y el miedo inundó. Estúpido, tan increíblemente estúpido. Ella entró, cerró la puerta, revisó el cerrojo 2 veces. El apartamento era pequeño estudio diseño, muebles mínimos, nada personal en las paredes. Parecía un lugar por el que alguien estaba pasando, no viviendo en porque eso es exactamente lo que era. Ana dejó caer su bolso en el mostrador y miró su reflejo en la ventana oscurecida. Misma cara que ella había llevado durante 4 años. Misma persona cuidadosamente mantenida. Pero esta noche, ella había dejado la máscara deslizarse. Ella se movió al baño,
encendió la ducha para enmascarar cualquier sonido. Luego se arrodilló junto a su cama. Sus dedos encontraron la tabla del suelo suelta. La levantaron. Dentro, un estuche impermeable conteniendo $3,000 en efectivo, 2 pasaportes con nombres diferentes y una unidad flash encriptada que ella había jurado nunca volvería a mirar. El teléfono desechable estaba allí, también, completamente cargado, justo como ella lo había mantenido. Para emergencias, descalificada, Ana se sentó en el borde de su cama, el teléfono en sus manos, debatiendo. 4 años de silencio. 4 años de ser nadie, trabajando en trabajos sin futuro, manteniendo su cabeza baja. 4 años de sobrevivir cuando todos los demás de su unidad habían muerto. Su teléfono, el normal, zumbó en la mesita de noche. Número desconocido, su respiración se entrecortó. Ella miró la pantalla mientras un mensaje de texto apareció. Impresionante respuesta esta noche. El pulso de Ana se disparó. Ella borró el mensaje inmediatamente, dedos moviéndose por memoria muscular. Luego ella apagó el teléfono completamente, quitó la tarjeta SIM, la partió por la mitad. Alguien sabía que alguien estaba observando. Ella se puso de pie, caminando por el pequeño espacio, su mente corriendo a través de protocolos que ella había intentado olvidar. Evaluación de compromiso, evaluación de amenazas, estrategias de salida. Los recuerdos volvieron inundando a pesar de su resistencia. Hace 5 años, diferente nombre, diferente vida. Agente Mendoza se le está asignando a Operación Nightfall. La sala de reuniones, su comandante de unidad, otros 6 operativos, todos especialistas. Todos los mejores. Objetivo: el sindicato criminal de Norman Walton. La inteligencia sugiere tráfico internacional, lavado de dinero, corrupción política en los niveles más altos. Su misión es infiltración profunda. 6 meses incrustada. Recoger evidencia, identificar jugadores clave, mapear la red. Ella había estudiado el archivo de Norman por semanas. Despiadado, inteligente, peligroso. Un hombre que había construido un imperio de la nada y lo había mantenido a través de violencia calculada y alianzas estratégicas. Esta es una misión voluntaria, el comandante había dicho. Alto riesgo, sin respaldo una vez que eres insertado. Cualquiera incómodo puede irse ahora. Nadie se había ido. 3 meses después de la operación, ellos se habían acercado. Demasiado cerca, alguien los había traicionado. Alimentó información a las mismas personas que estaban investigando. La emboscada llegó a medianoche. Casa de seguridad comprometida, 6 operativos muertos en minutos. Ana había sobrevivido solo porque ella había estado fuera del sitio, reuniéndose con un contacto. Ella había regresado para encontrar a su equipo ejecutado, la casa de seguridad quemada y cada pieza de evidencia destruida. La traición había venido de dentro. Alguien con acceso a sus parámetros de misión, sus identidades, sus ubicaciones. Alguien en la propia comunidad de inteligencia. Ella se había ido a la oscuridad esa noche. Desapareció completamente, porque si ella emergía, quienquiera que los había delatado terminaría el trabajo. Las manos de Ana temblaban de nuevo. Ella las presionó contra sus muslos, forzándose a respirar. 4 años ella había sido invisible por 4 años, trabajando en trabajos de salario mínimo, cambiando de ciudad 2 veces, nunca haciendo conexiones, nunca destacándose. Ella había sobrevivido siendo olvidable, y esta noche ella había olvidado la primera regla de supervivencia. Nunca les muestres quién eres realmente.
Su teléfono regular apagado, tarjeta SIM destruida sentada en el mostrador como una acusación. Norman Walton sabía que algo andaba mal. Sus instintos eran demasiado agudos, sus recursos demasiado profundos. Él no dejaría de cavar hasta que encontrara la verdad. Y si Norman encontraba su verdadera identidad, no sería solo de él de quien ella tendría que preocuparse. Quienquiera que había matado a su equipo hace 5 años volvería para terminar lo que habían empezado. Ana se puso de pie, moviéndose hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo, millones de luces escondiendo millones de secretos. Ella había huido una vez antes. Ella podría huir de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. Esta vez ella había visto algo en los ojos de Norman Walton cuando ella había respondido su pregunta. No solo sospecha, reconocimiento. Como si él hubiera estado buscando algo toda su vida y lo acababa de encontrar sentado frente a él, sosteniendo una bandeja. Ana presionó su frente contra el cristal frío, cerrando sus ojos. Nunca quise volver a este mundo. Su teléfono desechable zumbó una vez. Nuevo mensaje. Ella no necesitaba mirar para saber lo que significaba. El pasado la había encontrado, y esta vez no quedaba donde correr. Antes de que esta historia exponga el tipo de secretos por los que la gente muere, haz clic en suscribirse. No seas el que vuelve después, deseando haber estado aquí desde el principio. Ana vio a Norman en el momento en que él entró por la entrada principal de Celestine. Era solo su segundo turno desde esa noche, y ella había estado rezando para que él no regresara. Pero allí estaba él, traje de carbón a medida, manos tatuadas, flanqueado por 2 hombres que escanearon el restaurante como agentes del servicio secreto, protegiendo a un presidente. Su estómago se encogió. Vincent, el gerente, se materializó instantáneamente. Toda energía nerviosa y sonrisas obsequiosas. Norman dijo algo bajo, y los ojos de Vincent se dirigieron directamente a Ana. Él asintió, haciendo un gesto hacia su sección. Por supuesto, Ana terminó de tomar un pedido de la mesa 7. Sus manos firmes incluso mientras su mente corría a través de estrategias de salida. La puerta de la cocina estaba a 15 pies de distancia. El baño del personal tenía una ventana. Su coche estaba aparcado 2 cuadras más allá. Llaves en su delantal, pero huir ahora confirmaría todo lo que él sospechaba. Norman se sentó en la misma mesa que antes, la que tenía la vista panorámica de la ciudad, pero esta vez él estaba solo. Su seguridad se quedó cerca de la entrada, observando. Ana se acercó con su sonrisa profesional fija. Buenas noches, Sir Walton. ¿Puedo empezarle con algo de beber? Siéntate, Ana. No una petición, una orden. Estoy trabajando. Vincent ya aprobó su descanso. Norman hizo un gesto hacia la silla frente a él. 15 minutos. Eso es todo lo que pido. Ana miró hacia Vincent, quien le dio un asentimiento alentador que gritaba, «Por favor, no hagas enojar al hombre peligroso». Ella se sentó lentamente, manos dobladas en su regazo, cada terminación nerviosa en alerta. «Me has estado evitando», dijo Norman. «Trabajo en 2 empleos. No estoy evitando a nadie». 2 empleos. Norman sacó su teléfono, deslizó a través de algo. Celestines y una cafetería en la calle Quinta, ambos salario mínimo. Ambas posiciones para las que estás ampliamente sobrecalificada basada en la inteligencia que demostraste hace 3 noches. El pulso de Ana se disparó. Él la había estado investigando. Yo respondí una pregunta hipotética. Eso no me hace sobrecalificada para nada. No. Norman se inclinó hacia adelante y sus ojos oscuros, intensos, calculadores, se fijaron en los de ella.
pero la forma en que respondiste lo hace. La terminología, la estrategia, la precisión tranquila. Él hizo una pausa. No estabas adivinando, Ana, estabas recordando. Leo mucho. Lo que describiste no está en libros. Su voz bajó. Está en manuales operacionales clasificados, del tipo usado por agencias de inteligencia y unidades de operaciones especiales. Él inclinó su cabeza. Entonces, déjame preguntarte directamente. ¿Quién eres realmente? Ana mantuvo su mirada, negándose a pestañear. Soy una camarera que cometió el error de involucrarse con la mala broma de un cliente. Eso es todo. ¿Lo es? Norman deslizó su teléfono por la mesa. Ana miró hacia abajo en la pantalla. Su archivo de empleado de Celeste Steens, número de seguridad social, dirección, historial de empleo, toda la documentación cuidadosamente construida que ella había hecho hace 4 años. Impresionante papeleo, Norman dijo en voz baja, muy minucioso. Pero aquí está lo interesante. Solo se remonta a 4 años. Antes de eso, Ana Mendoza no existía. Ni certificado de nacimiento, ni registros escolares, ni historial médico, nada. Él hizo una pausa. Eres un fantasma. La sangre de Ana se heló, pero ella mantuvo su expresión neutral. No sé de qué estás hablando. Sí, lo sabes. La voz de Norman no era de enojo. Era casi gentil, como si estuviera resolviendo un rompecabezas que respetaba. Alguien con recursos significativos creó tu identidad. Trabajo de calidad gubernamental, del tipo que cuesta 6 cifras y requiere acceso a bases de datos federales. Él se recostó. Entonces, o estás huyendo de algo o estás huyendo por algo. ¿Cuál es? Ana se puso de pie abruptamente. Esta conversación ha terminado. Ana, no soy quien sea que pienses que soy. Su voz era firme, controlada, y cualquier teoría de conspiración que estés construyendo, no soy parte de ella. Solo estoy tratando de vivir mi vida. Ella se giró para alejarse, pero las siguientes palabras de Norman la detuvieron en seco. Mi contable encontró discrepancias ayer, pequeñas, irregularidades de flujo de caja en 3 de mis negocios, pistas anónimas llegando a dirigentes sugiriendo robo interno. Su voz se extendió por el espacio entre ellos. Alguien está usando la estrategia de contradicción exacta que describiste. La que tú afirmaste era solo hipotética. La respiración de Ana se entrecortó. Ella se giró lentamente. Norman estaba de pie ahora, manos en sus bolsillos, expresión ilegible. Alguien dentro de mi organización está usando tu libro de jugadas para destrozarla desde dentro. Él se acercó. Entonces, o estás trabajando contra mí, o alguien más conoce tus métodos. De cualquier manera, eres la única persona que puede ayudarme a averiguar cuál. Ana lo miró fijamente, su mente acelerada. Si alguien estaba usando sus tácticas de infiltración, los métodos clasificados que ella había desarrollado para su unidad, eso significaba solo una cosa. Quienquiera que había traicionado a su equipo hace 5 años había robado más que solo sus ubicaciones. Habían robado su manual operacional y ahora lo estaban usando. Norman observó, el entendimiento amaneciendo en sus ojos. ¿Sabes algo? La voz de Ana salió apenas por encima de un susurro. Si lo que estás diciendo es verdad, entonces ambos tenemos un problema. Entonces ayúdame a resolverlo. No entiendes lo que estás pidiendo. Pruébame. Ana miró a este hombre, este criminal, este depredador, esta persona en quien ella nunca debería confiar. Pero si sus métodos estaban siendo usados como arma contra su organización, significaba que el traidor de hace 5 años todavía estaba activo, todavía operando, todavía matando,
y ella era la única que podía reconocer el patrón. Una condición, dijo ella en voz baja. Esto se queda entre nosotros. Nadie más. Ni tus lugartenientes, ni tu seguridad. Nadie. Norman la estudió por un largo momento. Luego asintió. De acuerdo. Entonces necesitamos hablar, dijo Ana. En algún lugar privado. Mi ático esta noche, 9 Cecil. Él le entregó una tarjeta con una dirección. Ven sola. Ana tomó la tarjeta, sabiendo que estaba tomando una decisión que podría hacerla matar. Pero si ella tenía razón sobre quién estaba detrás de esto, quedarse en silencio la haría matar de todos modos. Al menos de esta manera, ella lo vería venir. Ana se paró afuera del edificio de Norman a las 8:57 p.m., mirando hacia la torre de cristal que perforaba el cielo nocturno. Ella se había cambiado 3 veces, revisó si había vigilancia 2 veces y casi se volvió 4 veces. El teléfono desechable en el bolsillo de su chaqueta se sentía como si pesara 1000 libras. Una llamada. Eso es todo lo que tomaría para desaparecer de nuevo. Nueva ciudad, nuevo nombre, nueva vida. Pero las caras de su equipo seguían destellando en su mente. 6 personas que confiaron en ella, siguieron su liderazgo, murieron porque alguien los había delatado. Martínez Chen Williams, Foster Rodríguez, Blake. Ella susurró sus nombres como una oración mientras entraba al vestíbulo. El viaje en ascensor al piso 43 se sintió como ascender a su propia ejecución. Cuando las puertas se abrieron directamente al ático de Norman, él estaba esperando. Sin seguridad, sin armas visibles, solo un hombre de pie junto a ventanas del suelo al techo con 2 copas de vino. «Viniste», dijo él, la sorpresa evidente en su voz. «Casi no lo hago». Ana entró, cada sentido agudizado. El ático era masivo, moderno, caro, exactamente lo que ella había esperado, pero también sorprendentemente de buen gusto. Arte en las paredes, libros en estantes, no la ostentosa exhibición de riqueza que ella había anticipado. Norman le entregó un vaso. «No tienes que beberlo, pero pareces que podrías usarlo». Ana lo tomó, pero no bebió. «Dijiste que alguien está usando mis métodos. Muéstrame». Norman la llevó a una mesa de comedor cubierta de documentos financieros, registros de transacciones, informes de incidentes. Hace 3 semanas empezaron a aparecer discrepancias en mis operaciones de casino. Cantidades pequeñas, 5,000 aquí, 10,000 allá. Fáciles de pasar por alto. Él extendió papeles. Luego mi coordinador de envíos recibió un correo electrónico anónimo sugiriendo que mi gerente de almacén estaba desviando ganancias. Ana estudió los documentos, sus ojos entrenados captando patrones. ¿Qué pasó? El coordinador confrontó al gerente. El gerente acusó al coordinador de mentir para cubrir su propio robo. Dentro de 48 horas, ambos habían contratado abogados y dejaron de comunicarse. La mandíbula de Norman se tensó. La semana pasada alguien filtró a mi equipo de distribución que yo estaba planeando cortar su porcentaje. Eso fue una mentira. Pero el daño estaba hecho. Ahora están sospechosos, paranoicos, mirando por encima de sus hombros. La sangre de Ana se heló. Tácticas de contradicción, fragmentación de lealtad, erosión de confianza. Ella lo miró. Esto es libro de texto de infiltración psicológica. Exactamente lo que describiste en el restaurante. Porque yo escribí el libro de texto. Las palabras salieron antes de que ella pudiera detenerlas. Norman se quedó quieto. Explica. Ana bajó su vaso, sus manos temblando ahora. Ella había mantenido esto enterrado durante 4 años, nunca hablándolo en voz alta, nunca reconociendo lo que había perdido.
Pero si ella quería respuestas, ella tenía que darlas primero. Mi nombre no es Ana Mendoza. Lo fue una vez, pero esa persona murió hace 5 años. Ella se movió a la ventana, incapaz de mirarlo. Yo era parte de una fuerza de tarea de inteligencia internacional. 6 operativos especializándose en desmantelar organizaciones criminales a través de infiltración y desestabilización interna. Detrás de ella la respiración de Norman se entrecortó. Eras el enemigo. Estaba haciendo mi trabajo. La voz de Ana se endureció. Nosotros apuntamos a sindicatos involucrados en tráfico, corrupción, violencia. Construimos casos que pusieron monstruos en prisión. Ella se giró para enfrentarlo. Su organización fue nuestra misión final. Operación Nightfall, 6 meses de vigilancia, recopilación de inteligencia, análisis de patrones. La expresión de Norman se oscureció. ¿Me estabas investigando? Sí, pero nunca nos acercamos lo suficiente para construir un caso. La garganta de Ana se apretó. 3 meses después, alguien nos traicionó. Alimentó nuestras ubicaciones, nuestras identidades, nuestras coordenadas de casa de seguridad a las mismas personas que estábamos buscando. Una noche, ellos vinieron por nosotros. 6 de los miembros de mi equipo fueron ejecutados en minutos. ¿Y tú? Yo estaba fuera del sitio reuniéndome con un contacto. Volví para encontrar a todos muertos. La casa de seguridad quemada. Cada pieza de evidencia destruida. Su voz se quebró. Alguien en nuestra propia agencia nos vendió. Alguien con acceso a nuestros parámetros de misión, nuestros métodos, nuestros manuales operacionales clasificados. Norman procesó esto, su expresión ilegible. Los métodos que se usan contra mí ahora son míos. Las tácticas de infiltración exactas que desarrollé para la fuerza de tarea. Las manos de Ana se cerraron en puños. Quienquiera que traicionó a mi equipo no solo los mató. Ellos robaron mi trabajo y ahora lo están usando contra mí, lo que significa que están conectados a su organización. O alguien dentro de su sindicato fue el comprador original, o los ojos de Ana se abrieron mientras la realización golpeaba, o alguien dentro de su organización es el traidor de mi agencia. La habitación quedó en silencio. Norman se movió a su barra, se sirvió algo más fuerte que vino. Estás diciendo que la persona que sabotea mi imperio es alguien en quien confío. Alguien lo suficientemente cercano para tener acceso. Alguien que ha estado jugando a 2 bandos durante al menos 5 años. Sí. Y si no los encontramos, ellos te destruirán de la misma manera que destruyeron a mi equipo. Ana encontró sus ojos desde dentro. Usando a la gente que amas contra ti hasta que no quede nada. Norman se bebió su bebida de un trago. Cuando él habló, su voz era de granito. Entonces los encontramos juntos. Esta no es tu pelea. Ellos la hicieron mi pelea cuando apuntaron a mi organización. Norman se acercó. Y si lo que estás diciendo es verdad, ellos han estado dentro de mi operación por años, observando, esperando, planeando. Su mandíbula se tensó. No dejo traidores vivos, Ana, especialmente los que se esconden en mi propia casa. Ana estudió a este hombre, este criminal que una vez le había sido asignado destruir. Ahora su único aliado en una guerra que ninguno de ellos podía permitirse perder. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás, dijo ella en voz baja. Una vez que empecemos a acabar, ellos sabrán que estoy viva. Vendrán por ambos. La sonrisa de Norman era fría, peligrosa. Que vengan. Ana asintió lentamente, sellando un pacto con el diablo mismo. La caza había comenzado. Si tu pecho se apretó leyendo esto, imagina lo que viene. Suscríbete ahora para que no la abandones como lo hizo el mundo.
La oficina de Norman se sintió diferente la segunda noche que Ana visitó, donde el ático había estado abierto, casi vulnerable. Este espacio era puro poder. Madera oscura, sillas de cuero, paredes forradas con monitores de vigilancia mostrando cada rincón de su imperio. Aquí era donde Norman Walton comandaba su reino. Y ahora, Ana se sentó frente a él con acceso total a sus sistemas encriptados. «Esto es una locura», murmuró ella, sus dedos volando por el teclado. Norman le había dado credenciales que evitaban cada protocolo de seguridad acceso que podría destruirlo si ella quisiera. ¿Te das cuenta de que podría quemar toda tu operación con este nivel de autorización? Lo sé. Norman se apoyó en su escritorio, brazos cruzados. Pero no lo harás. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque me necesitas viva para encontrar a quien mató a tu equipo. Su voz era de hecho, y te necesito vivo para identificar quién está desmantelando mi organización. Estamos atrapados el uno con el otro. Ana odiaba que él tuviera razón. Ella sacó registros financieros, cruzando patrones de transacciones con los incidentes de sabotaje que Norman le había mostrado. Las discrepancias comenzaron hace 3 semanas, pero la base se sentó meses antes. Mira, ella resaltó varias entradas, pequeños cambios de autorización, modificaciones de enrutamiento, actualizaciones de permisos de acceso. Alguien ha estado preparando este ataque durante al menos 6 meses. Norman se movió detrás de ella, estudiando la pantalla. ¿Quién tiene ese nivel de acceso al sistema? Según esto, Ana se desplazó por los registros de usuarios. 7 personas. Tú, tu segundo al mando, Víctor Reyes, tu contable, tu jefe de seguridad y 3 lugartenientes mayores. Víctor ha estado conmigo durante 20 años. Construimos esto juntos. Ana escuchó el dolor en su voz, la falta de voluntad para aceptar que la traición podía venir de la familia. Ella conocía ese sentimiento íntimamente. Cuanto más cerca están, más daño pueden hacer. La confianza es el arma, Norman. Así es como funciona la infiltración. Él estuvo callado por un largo momento. Muéstrame cómo identificar el patrón. Durante las siguientes 2 horas, Ana lo guió a través de sus métodos, cómo detectar contradicciones fabricadas, cómo rastrear fugas de información, cómo reconocer cuando la lealtad está siendo armada. Norman absorbió todo con una velocidad aterradora, haciendo preguntas que revelaban una mente táctica más aguda que la mayoría de los oficiales de inteligencia con los que ella había trabajado. Habría sido un buen operativo, dijo Ana, sorprendiéndose a sí misma. La risa de Norman fue amarga. En otra vida, quizás. Esta no me dio mucha elección. Siempre hay una elección, ¿verdad? Él encontró sus ojos. Tú elegiste investigar criminales. Yo elegí convertirme en uno. Diferentes lados de la misma moneda, Ana. Ambos lidiamos con poder, control y supervivencia. Tú solo tenías una placa mientras lo hacías. Ana quiso discutir, pero no pudo. La línea entre ellos era más delgada de lo que a ella le gustaría admitir. Sus dedos se congelaron en el teclado. Norman, mira esto. Ella sacó un registro de comunicación, mensajes encriptados enrutados a través de un servidor secundario. La mayoría eran comunicaciones comerciales mundanas, pero 3 destacaron. Mensajes enviados a un contacto externo, usando protocolos que coincidían con los estándares de encriptación de su antigua AIQI. Alguien en tu organización se está comunicando con activos de inteligencia, Ana susurró, usando métodos que fueron clasificados hace 5 años, métodos que solo mi unidad conocía. La expresión de Norman se oscureció. ¿Puedes rastrear quién los envió? Los dedos de Ana volaron por las teclas, saltando capas de seguridad,
siguiendo migas de pan digitales. La encriptación era sofisticada, diseñada para ocultar la identidad del remitente, pero quienquiera que la había configurado había cometido un error. Ellos habían usado una firma de enrutamiento que Ana reconoció porque ella la diseñó. Los mensajes se originaron de la voz de Ana se apagó mientras el nombre de usuario apareció en pantalla. Su sangre se convirtió en hielo. El terminal de Víctor Reyes. Norman retrocedió como si hubiera sido golpeado físicamente. No, eso no es posible. Los registros no mienten. Víctor no lo haría. Las manos de Norman se cerraron en puños. Él es mi hermano, Ana. Hemos pasado por todo juntos. Él salvó mi vida más veces de las que puedo contar. Ana entendió su negación. Ella había sentido lo mismo cuando se había dado cuenta de que alguien en su propia unidad había sido la filtración. Los mejores traidores son los que nunca sospecharías, los lo suficientemente cercanos para conocer tus debilidades, lo suficientemente cercanos para destruirte desde dentro. Norman se dio la vuelta, luchando por procesar. Cuando él habló, su voz era cruda. Si Víctor es el traidor, entonces todo 20 años de confianza, de lealtad, de hermandad fue una mentira. No necesariamente, Ana dijo en voz baja. La traición no siempre se trata de toda la relación. A veces la gente es comprometida, coaccionada, chantajeada. Necesitamos más pruebas antes de que su teléfono zumbó. Luego el de Norman simultáneamente. Ambos miraron sus pantallas. El mensaje de Ana era de un número desconocido mostrado en la misma fuente que el texto amenazante de hace días. Deja de cavar, agente Mendoza. No sobrevivirás una segunda vez. El mensaje de Norman era más simple, más frío. Sé que ella está contigo. Termina esto ahora o ambos morirán. Las manos de Ana temblaron mientras ella le mostraba a Norman su pantalla. Saben que estoy viva. Saben que estamos trabajando juntos. La brecha vino de dentro de este sistema. Norman dijo, voz mortalmente tranquila de alguien monitoreando mis registros de acceso. Él sacó imágenes de seguridad escaneando a través de las transmisiones. Alguien que sabe que estás aquí ahora mismo. Ana se puso de pie, cada instinto gritando peligro. Necesitamos irnos. Si ellos saben que los estamos persiguiendo, las luces se apagaron. La energía de emergencia se activó, bañando la oficina en rojo. Norman se movió instantáneamente, sacando una pistola del cajón de su escritorio. Quédate detrás de mí, Norman. Estoy entrenada para. Lo sé, pero este es mi edificio, mis sistemas de seguridad, mis protocolos. Su voz era hielo. Y si Víctor ha estado dentro de mi operación por años, él conoce cada salida, cada habitación segura, cada plan de contingencia que tengo. El corazón de Ana martilleó. Entonces estamos atrapados. Todavía no. Norman se movió a una estantería, presionó un panel oculto. Una puerta se abrió, revelando una estrecha escalera. Pasaje de servicio. Solo 3 personas saben que existe. Yo, mi arquitecto y Víctor. Ana terminó. La mandíbula de Norman se tensó. Entonces bajamos luchando. Ellos descendieron a la oscuridad. El sonido de pasos resonando en algún lugar encima de ellos. El cazador se había convertido en el cazado, y la persona que los cazaba había sido familia todo el tiempo. El apartamento de Ana nunca se había sentido seguro, pero la presencia de Norman lo hizo sentir como una fortaleza bajo asedio. Ellos habían escapado a través del pasaje de servicio, emergieron a 3 cuadras de distancia y condujeron en silencio al único lugar donde el equipo de seguridad de Norman no pensaría en mirar, el hogar de un fantasma. ¿Aquí es donde vives? Norman preguntó, contemplando el escaso estudio con ojos nuevos.
No vivo en ningún lugar, Ana dijo, ya moviendo muebles a un lado. Sobrevivo en ubicaciones temporales. Ella levantó la tabla del suelo, recuperó el estuche impermeable. Ya no podemos usar tus sistemas. Víctor tiene acceso a todo. Norman se hundió en su única silla, la realidad asentándose sobre él como un peso. 20 años. 20 años. Confié en él con mi vida, mi negocio, mis secretos. Su voz se quebró. Él estaba allí cuando yo no tenía nada. Cuando ambos éramos solo niños tratando de sobrevivir, Ana entendió esa traición del tipo que no solo rompe la confianza, sino que destrozaba tu comprensión de la realidad misma. Ella se arrodilló junto a él. Sé lo que sientes. Cuando me di cuenta de que alguien en mi unidad nos había vendido, no se trataba solo de la misión. Se trataba de creer en algo que nunca existió. ¿Cómo lo sobreviviste? No lo hice, no realmente. La voz de Ana era apenas un susurro. Simplemente me convertí en otra persona y fingí que el dolor pertenecía a una mujer muerta. Norman la miró, luego realmente miró y ella vio reconocimiento en sus ojos. Dos personas forjadas en la traición, marcadas por la pérdida, sobreviviendo en los márgenes. Encontraremos pruebas, Ana dijo, abriendo la unidad flash encriptada que ella había jurado nunca acceder. Y luego lo quemaremos por lo que él ha hecho. Ellos trabajaron durante la noche, la laptop de Ana brillando en la oscuridad. Ella sacó archivos de casos archivados de Operación Nightfall, documentos que ella había guardado antes de desaparecer. Evidencia que ella había tenido demasiado miedo de examinar. Aquí, ella señaló informes de inteligencia de hace 5 años. 3 semanas antes de la emboscada, alguien solicitó información actualizada sobre nuestros protocolos de casa de seguridad. La solicitud llegó a través de canales apropiados, por lo que no levantó banderas. ¿Quién lo solicitó? Ana sacó el código de autorización, lo ejecutó a través de un programa de desencriptación que ella había construido. El nombre que apareció hizo que su estómago se encogiera. La solicitud fue presentada por un enlace de inteligencia asignado para coordinar con fuerzas de tarea internacionales. Víctor trabajó con agencias de inteligencia. No. Los dedos de Ana temblaron en las teclas, pero alguien usó su identidad para acceder a sistemas clasificados. Alguien que necesitaba credenciales legítimas para acercarse a mi operación. Ella sacó más archivos conectando puntos que había estado demasiado traumatizada para ver antes. Víctor Reyes, tu Víctor fue marcado por mi agencia hace 6 años para un reclutamiento potencial como activo. La cara de Norman se puso pálida. Ellos intentaron girarlo, más que intentaron. Mira, Ana le mostró registros de comunicación, registros de reuniones, transferencias de pago. Él fue abordado por un manejador llamado Castellano. Se le ofreció inmunidad, protección, dinero a cambio de información sobre tu organización, la familia Castellano. Los destruimos hace 3 años usando tácticas de contradicción. Ana terminó. Los mismos métodos que se usan contra ti ahora. Ella lo miró, las piezas encajando. Víctor no solo te traicionó recientemente, Norman. Él ha estado jugando a 2 bandos durante años. Él alimentó inteligencia a mi agencia sobre tus operaciones. Luego traicionó a mi equipo cuando nos acercamos demasiado. ¿Por qué matar a tu equipo si él estaba trabajando con ellos? La mente de Ana corrió a través de escenarios, lógica operacional, el frío cálculo de la traición, porque lo habríamos expuesto. Mi equipo estaba construyendo un caso contra toda tu organización, incluyendo tu círculo íntimo. Si hubiéramos tenido éxito, Víctor también habría sido investigado. Su doble juego habría sido descubierto. Así que
Él eliminó la amenaza y robó mi manual operacional en el proceso. Ana sacó otro archivo, su propio trabajo clasificado. Estas tácticas de infiltración no estaban en ninguna base de datos. Se mantenían en sistemas aislados, accesibles solo a miembros activos del equipo. El manejador de Victor debe haber exigido prueba de lealtad. ¿Qué mejor prueba que destruir la investigación y entregar inteligencia clasificada? Norman se puso de pie, paseándose por su pequeño apartamento como un animal enjaulado. Si esto es verdad, si Victor ha estado dentro de ambos mundos todo el tiempo, entonces todo lo que construí, él te ayudó a construir. Ana dijo suavemente, eso es lo que lo hace tan peligroso. Él conoce tu organización mejor que nadie. Tus debilidades, tus patrones, tus puntos ciegos. Y ahora él está usando ese conocimiento para desmantelar todo mientras te incrimina por sabotaje, haciendo que tu propia gente dude de ti, aislándote de tu base de poder. Ana cerró su laptop. Es brillante, de hecho. Para cuando te des cuenta de lo que está pasando, no te quedarán aliados, nadie en quien confiar, ninguna forma de contraatacar. El teléfono de Norman zumbó. Luego otra vez y otra vez. Él miró la pantalla, su expresión oscureciéndose. 3 de mis lugartenientes acaban de renunciar, todos citando pérdida de confianza en el liderazgo. Los mensajes llegaron con minutos de diferencia. Víctor está acelerando la línea de tiempo. Ana sintió las paredes cerrándose. Él sabe que lo estamos siguiendo. Él se está moviendo al final del juego, lo que significa que intentará eliminarnos antes de que podamos exponerlo. Haz que parezca violencia interna, represalias de rivales, cualquier cosa que mantenga la sospecha lejos de él. Ella encontró los ojos de Norman. Tenemos quizás 48 horas antes de que él haga su movimiento. La mandíbula de Norman se tensó con determinación. Entonces nos movemos primero. Necesitamos pruebas. Evidencia irrefutable. Algo que no pueda ser explicado o enterrado. ¿Cómo lo obtenemos si no podemos acceder a mis sistemas? Ana sonrió sombríamente. Ponemos una trampa. Dale a Víctor lo que él quiere. Hazle creer que ha ganado. Y cuando él se mueva para terminar esto, estaremos grabando todo. Estás hablando de cebo, estoy hablando de supervivencia. Ana sacó su teléfono desechable. Me queda un contacto de mi vida anterior, alguien que me debe un favor. Si puedo conseguir equipo de vigilancia, dispositivos de grabación, herramientas de forense digital, podemos atraparlo en el acto. Norman terminó. Es peligroso. Si Víctor sospecha que lo estamos tendiendo una trampa, entonces morimos de cualquier manera. Los ojos de Norman sostuvieron los de ella, al menos de esta manera. Morimos luchando. Ana asintió, haciendo la llamada que ella había jurado que nunca haría. Mientras el teléfono sonaba, ella se dio cuenta de que algo había cambiado entre ella y Norman. Ya no eran solo aliados, eran soldados en la misma guerra, unidos por un trauma compartido y una necesidad desesperada de justicia. La línea conectó. Una voz familiar respondió. Esta es Mendoza, Ana dijo en voz baja. Necesito tu ayuda y necesito que confíes en mí una vez más. La voz al otro lado estuvo en silencio por un largo momento. Entonces dime lo que necesitas. Ana comenzó a delinear el plan, sabiendo que en 48 horas esto terminaría con Víctor expuesto y su equipo vengado o con ella, y Norman muertos en una guerra que nunca debieron haber sobrevivido. Pero al menos esta vez ella no moriría sola. El equipo de vigilancia llegó en un estuche sin marcar a las 13:00 am. El contacto de Ana, una ex especialista en tecnología de su unidad, que había sobrevivido desapareciendo en seguridad privada, había cumplido.
microcámaras, dispositivos de grabación de audio, rastreadores forenses digitales, todo lo que necesitaban para atrapar a Victor en el acto. Esto es de grado militar, Norman dijo, examinando una cámara no más grande que un botón de camisa. Tu amigo no se anda con rodeos. Ella no es mi amiga. Ella es alguien que entiende lo que significa ser traicionado por los tuyos. Ana empacó cuidadosamente el equipo en una bolsa anodina. El plan es simple. Tú llamas a Víctor. Dile que has reconsiderado todo, que crees que estás siendo paranoico, que el estrés te está haciendo ver conspiraciones donde no las hay. Él no creerá eso. Él no tiene que creerlo completamente. Él solo tiene que creer lo suficiente para sentirse seguro. La gente segura comete errores. Ana le entregó a Norman un pequeño dispositivo de grabación. Ponte esto, hazlo hablar. Pregunta sobre los viejos tiempos, sobre la lealtad, sobre la confianza. Hazlo sentir cómodo. Y entonces luego le dices sobre mí. Dile que descubriste a una mujer haciendo preguntas, alguien que podría estar conectado al sabotaje. Dile que tienes su ubicación. Los ojos de Norman se abrieron. Te estás haciendo cebo. Me te estoy haciendo irresistible. Ana corrigió. Víctor piensa que morí hace 5 años. Cuando le digas que estoy viva, él no tendrá más remedio que actuar. Él no puede arriesgarse a que yo exponga lo que él hizo. Esto es una locura. Si él viene por ti, estarás allí con respaldo, con evidencia, con todo lo que necesitamos para terminar esto. La voz de Ana estaba quieta. Esta es la única manera, Norman. Él la miró fijamente por un largo momento, algo cambiando en su expresión. ¿Estás dispuesta a morir para atraparlo? Estoy dispuesta a arriesgarme a morir para vengar a mi equipo. Ella encontró sus ojos. Hay una diferencia. Norman hizo la llamada al amanecer, su voz perfectamente calibrada, cansada, incierta, vulnerable. Ana escuchó mientras él realizaba la mayor estafa de su vida, alimentando a Víctor exactamente lo que él necesitaba escuchar. Creo que he estado paranoico, Vic. Este negocio con la camarera. Quizás estoy viendo fantasmas. Una pausa. ¿Puedes venir al ático? Necesito a alguien en quien pueda confiar. Ana observó la cara de Norman mientras él escuchaba la respuesta de Víctor. Preocupación, reaseguro. La voz de un hermano ofreciendo consuelo la hizo sentir enferma. 2 horas después, Ana estaba posicionada en el ático de Norman, escondida en el dormitorio de invitados con una laptop mostrando transmisiones de 6 cámaras ocultas. Norman las había plantado por toda la sala principal, la oficina, incluso el ascensor privado, cada ángulo cubierto. Norman se sentó en su sala de estar, whisky en mano, esperando. El ascensor sonó. Víctor Regea salió plata en sus sienes, traje caro, la cara de un hombre que había sido el hermano de Norman durante 2 décadas. Ana lo vio abrazar a Norman, el gesto tan natural, tan genuino que por un momento ella cuestionó todo. Luego ella lo vio. El microsegundo cuando los ojos de Víctor escanearon la habitación, la tensión sutil en sus hombros, la forma en que su mano rozó su chaqueta, donde un arma estaría oculta. Él estaba cazando. Pareces fatal, dijo Víctor, preocupado. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? No puedo dormir cuando tu imperio se está desmoronando. Norman sirvió 2 vasos. Sigo pensando en lo que dijiste hace años sobre la confianza. La confianza lo es todo en este negocio. ¿Lo es? La voz de Norman tenía un filo. Porque últimamente me he estado preguntando si he estado confiando en la gente equivocada. La expresión de Víctor parpadeó solo ligeramente. ¿Qué quieres decir? Norman se puso de pie, moviéndose hacia la ventana. El sabotaje, las filtraciones, el desmantelamiento sistemático
de todo lo que construimos. Alguien dentro de nuestra organización está usando tácticas que nunca antes había visto. Tácticas profesionales. Guerra psicológica militar. ¿Tienes una teoría sobre quién? La tengo. Norman se giró. Hay una mujer, Ana Mendoza, trabaja como camarera en Celeste Steins. Hace 3 semanas ella demostró un conocimiento que no debería tener. Conocimiento sobre infiltración, desestabilización, operaciones criminales. Ana observó la cara de Víctor en el monitor. Su expresión permaneció neutral, pero sus pupilas se dilataron. Su respiración cambió. ¿Crees que una camarera está detrás de esto? La risa de Víctor fue forzada. Creo que una camarera es una tapadera. Norman se acercó. Revisé sus antecedentes. Es falso. Víctor, falso de grado profesional. Del tipo que las agencias de inteligencia usan para operativos encubiertos profundos. Víctor estuvo callado por demasiado tiempo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que creo que tenemos un activo federal en nuestro territorio. Alguien que sobrevivió a algo que no debería haber sobrevivido. Alguien que se ha estado escondiendo por años. Norman hizo una pausa, asestando el golpe mortal. Sé dónde vive ella. La máscara de Víctor se deslizó solo por un segundo, pero Ana lo captó. El cálculo frío, la intención mortal, la cara de un hombre que había matado antes y mataría de nuevo. ¿Estás seguro de esto? La voz de Víctor había cambiado, más dura, más fría. Estoy seguro de que ella es peligrosa. Estoy seguro de que necesita ser tratada. Norman sacó su teléfono, le mostró a Víctor una dirección. El apartamento de Ana. Esta noche terminamos esta amenaza antes de que ella pueda dañarnos más. Víctor estudió la dirección y Ana vio el momento en que tomó su decisión. Déjame encargarme de esto. Has estado bajo demasiado estrés. Me encargaré del problema en silencio. No. La voz de Norman fue firme. Hacemos esto juntos, como siempre hemos hecho, hermanos. La sonrisa de Víctor no llegó a sus ojos. Hermanos, ellos se dieron la mano y Ana sintió su estómago revolverse. Esto era todo. La trampa estaba puesta. Necesito hacer algunas llamadas, dijo Víctor, moviéndose hacia el ascensor. Organiza seguridad, respaldo. Dame 2 horas, Víctor. La voz de Norman lo detuvo. ¿Por qué viniste realmente aquí hoy? Víctor se giró y por un momento algo genuino parpadeó en su cara. Arrepentimiento, nostalgia. Porque a pesar de todo, sigue siendo mi hermano, Norman, y protejo lo que es mío. Las puertas del ascensor se cerraron. Ana salió del dormitorio, laptop en mano. Él me va a matar esta noche. No si lo matamos primero. La voz de Norman estaba muerta, sin emociones. La voz de un hombre que acababa de aceptar que su hermano era su enemigo. Norman, no. Él levantó una mano. No me digas que hay otra manera. No me digas que podemos capturarlo vivo. Vi su cara cuando mencionaste tu dirección. Esa era la cara de un asesino, Ana. Esa era la cara del hombre que asesinó a tu equipo. Ana asintió lentamente. Entonces terminamos esto. Esta noche, ellos pasaron las siguientes 2 horas preparando. Ana regresó a su apartamento, instalando cámaras adicionales, equipo de grabación, posiciones defensivas. Norman reunió un equipo no su seguridad usual, sino hombres que él había mantenido separados de sus operaciones principales. Hombres de los que Víctor no sabía. A las 9:09 p.m., Ana se sentó en su apartamento, esperando en la oscuridad. En el Haven de Nathan y Fertix Maddox, el pestillo de su puerta hizo clic. Alguien la estaba forzando. El corazón de Ana martilleó mientras la puerta se abría lentamente. Una silueta apareció alta, armada, moviéndose con precisión profesional.
Víctor Reyes entró en su apartamento, arma desenfundada. «Hola, agente Mendoza», dijo él en voz baja. «He estado esperando 5 años por esta conversación». Ana se levantó de su silla, manos visibles, tranquila a pesar del arma apuntando a su pecho. «Entonces hablemos». La sonrisa de Víctor era fría. «No hay nada de qué hablar. Tú y Norman han estado cavando en cosas que deberían permanecer enterradas. Eso termina esta noche. ¿Sabe Norman que estás aquí para matarme? Norman cree que estoy arreglando seguridad». Víctor se acercó. «Él no sabe que por la mañana estarás muerta y él estará implicado en una investigación federal que destruirá todo lo que ha construido. Limpio, simple, efectivo». Justo como la emboscada hace 5 años, la expresión de Víctor no cambió. Fuiste daño colateral. Lugar equivocado, investigación equivocada, momento equivocado. Nada personal, nada personal. Mataste a 6 personas. Yo sobreviví. Eso es lo que importa en este mundo. Él levantó la pistola. Deberías haberte quedado muerta, Ana. Probablemente. Ana estuvo de acuerdo. Pero entonces yo no habría tenido el placer de verte confesar. Los ojos de Víctor se abrieron mientras Norman salía del dormitorio, arma desenfundada, teléfono grabando todo. «Hola, hermano», Norman dijo, su voz rompiéndose. «¿Te importaría repetir esa confesión para las cámaras?» El enfrentamiento duró 3 latidos. La pistola de Víctor giró entre Ana y Norman, calculando probabilidades, buscando salidas. Pero los hombres de Norman ya estaban emergiendo de posiciones por todo el edificio de apartamentos. 4 profesionales bloqueando cada ruta de escape. «¿Estás grabando esto?», Víctor dijo rotundamente. No una pregunta, cada palabra. La mano de Norman estaba firme, pero su voz temblaba con una rabia apenas controlada. 5 años, Víctor, 5 años me dejaste creer que éramos hermanos, mientras me vendías a agencias federales, mientras asesinabas a gente inocente, mientras construías un plan para destruirme desde dentro de mi propia organización. ¿Inocente? La risa de Víctor fue amarga. Nos estaban investigando, Norman. Querían meterte en prisión de por vida. Te protegí matándolos, eliminando la amenaza. La compostura de Víctor se resquebrajó. ¿Crees que yo quería esto? ¿Crees que disfruté traicionando a mi propio hermano? Su voz se volvió cruda. Tenían todo, Norman. Registros bancarios, testimonio de testigos, manifiestos de envío. Otro mes y habría sido arrestado. Salvé tu vida convirtiéndome exactamente en lo que nos acusaban de ser. Norman dijo en voz baja, «Un asesino». Ana dio un paso adelante, atrayendo la atención de Víctor. «No solo mataste a mi equipo, robaste inteligencia clasificada. Has estado usando mis métodos de infiltración para desmantelar la organización de Norman. ¿Por qué? Si lo estabas protegiendo, ¿por qué sabotear todo lo que él construyó?» Los ojos de Víctor estaban fríos ahora. Todo pretexto de emoción se fue porque él se ha vuelto débil, blando, hablando de legitimar operaciones, de salir del tráfico de drogas, de construir algo limpio. Él escupió la palabra como una maldición. 20 años invertí en este imperio. 20 años de riesgo, de violencia, de sacrificio. No voy a dejar que lo tire por la borda porque de repente le creció una conciencia. Así que decidiste tomar el control, Ana dijo, la comprensión inundándola. Hacer que Norman parezca inestable, incompetente, poner a su propia gente en su contra, y cuando su imperio colapsara, tú estarías allí para recoger los pedazos. Con protección federal, Víctor añadió,
Mi manejador prometió inmunidad por cooperación. Todo lo que tenía que hacer era entregar pruebas contra Norman, tomar el control de la organización y darles inteligencia sobre nuestros competidores. Todos ganan excepto yo, Norman dijo, su voz mortalmente tranquila. Excepto las 6 personas que asesinaste, excepto Ana, a quien intentaste matar 2 veces. Bajas de guerra. Esto no es guerra, Víctor. Esto es traición. El dedo de Norman se apretó en el gatillo. Este es el fin. Norman, espera. Ana empezó, pero Víctor se movió primero. Él se abalanzó hacia Ana, usándola como escudo, arma presionada contra su sien. Los hombres de Norman levantaron sus armas, pero nadie podía disparar sin arriesgar su vida. Aquí está lo que va a pasar. Víctor dijo, respirando con dificultad. Van a dejarme salir de aquí, todos ustedes. Y si alguien me sigue, la agente Mendoza muere. Simple. Ana sintió el metal frío contra su piel. Sintió el brazo de Víctor alrededor de su garganta. Y de repente, ella estaba de nuevo en la casa de seguridad hace 5 años. El olor a humo, el sonido de disparos, el sabor del fracaso. No otra vez. No vas a salir de esto, dijo ella en voz baja. No esta vez. Ya tengo un plan de escape, múltiples identidades, dinero y cuentas en el extranjero. Víctor la arrastró hacia la puerta. No eres el único que sabe cómo desaparecer. Agente. No, Ana estuvo de acuerdo, pero soy la única que conoce tus patrones, tus métodos, tus delatores. Ella encontró los ojos de Norman, un mensaje silencioso pasando entre ellos. Y sé que cometiste un error crítico. ¿Qué error? Asumiste que vine aquí sola. La ventana se hizo añicos. Víctor retrocedió bruscamente cuando un dardo tranquilizante golpeó su cuello, disparado por el francotirador. El contacto de Ana se había posicionado en el edificio de enfrente. Su agarre se aflojó y Ana se soltó, rodó, se levantó con la pistola de Víctor en sus manos. Víctor colapsó, la conciencia desvaneciéndose, todavía tratando de alcanzar un arma. Norman estuvo allí en segundos, reteniéndolo con bridas mientras sus hombres aseguraban el perímetro. Tú calculaste para mí, Ana dijo, arrodillándose junto a Víctor mientras sus ojos parpadeaban. Tú calculaste para Norman, pero no calculaste para los fantasmas que creaste hace 5 años, los que han estado esperando justicia. Víctor intentó hablar, pero el sedante lo arrastró. Norman miró fijamente al hombre que había sido su hermano, su amigo, su socio durante 2 décadas, el hombre que había traicionado todo lo que habían construido. Las lágrimas corrían por su cara, pero sus manos no temblaban. Llama, dijo a sus hombres. Autoridades federales, paquete completo de pruebas, todo lo que grabamos. Ana tocó su brazo suavemente. Norman, no tienes que hacer esto. Puedes manejar esto internamente. Protégete. No. La voz de Norman fue firme a pesar del dolor. Tenías razón cuando me detuviste de matarlo antes. Esto no es sobre venganza, es sobre justicia. Se trata de ser mejores de lo que éramos. Él la miró. Realmente la miró. Pasaste 4 años escondiéndote porque el sistema te falló, porque la corrupción quedó impune. No seré parte de ese ciclo. Tú también serás arrestado. Todo lo que has construido, todo lo que has hecho, todo saldrá a la luz. Lo sé. La sonrisa de Norman era triste, pero al menos lo enfrentaré como un hombre que eligió la verdad sobre el poder. Eso es más de lo que Víctor puede decir. Dentro de la hora, agentes federales rodearon el edificio. Ana observó mientras ellos se llevaban a Víctor esposado. Todavía aturdido, todavía peligroso, pero finalmente atrapado, finalmente detenido.
Luego vinieron por Norman. Norman Walton, estás bajo arresto por extorsión, lavado de dinero y conspiración. El agente principal comenzó a leer los derechos, pero Norman no estaba escuchando. Él estaba mirando a Ana. Gracias, él articuló. Ana asintió, la garganta apretada. Este hombre, este criminal, este aliado improbable, había elegido la redención sobre la supervivencia. Se había entregado en lugar de dejar que la corrupción ganara. Mientras se lo llevaban, Norman habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. Quiero hacer una declaración. Plena cooperación. Todo lo que sé sobre mi organización, mis asociados y la corrupción del agente federal Víctor Reyes. Quiero inmunidad para Ana Mendoza a cambio. Ella es una víctima en esto, no una perpetradora. El agente principal miró a Ana, luego de vuelta a Norman. Discutiremos los términos. Sin discusión. La voz de Norman llevaba la autoridad de un hombre que había comandado un imperio. Inmunidad para ella o no obtendrás nada de mí. Esos son mis términos. El agente dudó, luego asintió a regañadientes. Veremos qué podemos hacer. Mientras metían a Norman en la parte trasera de un vehículo federal, él miró a Ana una última vez. No se necesitaron palabras, solo comprensión entre dos personas que habían sobrevivido a la traición, encontrado justicia y pagado el precio por hacer lo correcto. Los vehículos se alejaron, dejando a Ana de pie sola en la calle. Por primera vez en 5 años, ella no estaba huyendo, no se estaba escondiendo, no era otra persona. Ella era solo Ana Mendoza, sobreviviente, operativa, mujer que finalmente había vengado a su equipo, y de alguna manera eso fue suficiente. 6 meses después, Ana se paró afuera del restaurante de Celestine, llaves en mano. El establecimiento había cerrado hace 3 meses cuando Vincent se jubiló. Incapaz de manejar la notoriedad de haber empleado tanto a un jefe de la mafia como a una ex operativa federal, el edificio había salido a la venta. Ana lo había comprado con dinero de un acuerdo de compensación por el fracaso del gobierno en proteger su unidad, por 5 años de su vida robados por la corrupción y el miedo. Ahora ella lo estaba transformando en algo nuevo, algo significativo. El letrero sobre la puerta decía, Haven, una cocina de segunda oportunidad. Dentro contratistas trabajaban en renovaciones. La azotea de lujo se convertiría en una cocina de capacitación para personas reconstruyendo sus vidas, ex criminales buscando trabajo legítimo, víctimas de tráfico, aprendiendo habilidades laborales, cualquiera que necesitara una genuina segunda oportunidad. Es hermoso, una voz dijo detrás de ella. Ana se giró para encontrar a Sara Martínez, la especialista en tecnología que había proporcionado el equipo de vigilancia. La única otra sobreviviente de la antigua unidad de Ana, además de ella misma. Ella había salido de su escondite cuando el arresto de Víctor salió en las noticias, cuando ella se había dado cuenta de que finalmente era seguro. No puedo creer que estés haciendo esto, Sara dijo, abrazándola. Después de todo, estás eligiendo quedarte, construir algo aquí. Alguien me dijo una vez que huir no cura nada, Ana dijo, pensando en Norman. Solo retrasa el dolor. Estoy cansada de correr, Sara. Quiero construir algo que importe. Ellas caminaron por